Gestor, José Ramón de la Morena. Le tengo que agradecer una vez más al doctor Calleja que nos atienda desde la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Doctor José Luis Calleja, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón. Bueno, pues por lo que está viendo usted en la Clínica Puerta de Hierro, ¿la situación es peor que la semana pasada? ¿Ha aumentado el número de ingresos? Bueno, no, en el hospital no han aumentado el número de ingresos. Está en Madrid la situación, yo diría que bastante estable desde hace unos días, igual que la semana pasada dijimos que iba bajando, parece que se ha quedado estabilizado con una ligera tendencia a la bajada. Pero cuando uno lee en la web del Ministerio o escucha las cifras a nivel nacional, yo creo que el asunto sí que está empeorando de manera importante a nivel de toda España, ¿no? Y espera que en las próximas semanas esto siga aumentando. Bueno, tiene pinta de que, desde luego, el número de ingresos, dado el número de contagios que hay, el número de ingresos en los hospitales, las UBIs van a estar en tensión en las próximas semanas, ¿no? No pinta bien, la verdad. Pero estamos en todo este aumento de contagios que está habiendo. ¿Es porque ahora se hacen más pruebas? ¿Es porque ahora todo el mundo se hace un PCR, todo el mundo se hace una prueba rápida de estas? ¿O porque realmente está esto disparado otra vez? Bueno, seguro que están colaborando ambas situaciones. Es verdad que se diagnostica mucha gente y mucha gente asintomática también. Y esto, claro, engruesa las cifras de contagiados. Pero lo que no engaña son las cifras de pacientes que ingresan en los hospitales. Y estamos viendo en comunidades como Castilla y León, el País Vasco, en Aragón, los números de pacientes que están en Cataluña, los números de pacientes que están ingresando en los hospitales está aumentando claramente. O sea, no solo es por hacer más test, sino porque se diagnostican más pacientes y algunos de ellos se ponen graves y necesitan tratamiento hospitalario. ¿Y preocupa la situación de las UCI? Que eran las cosas que más le preocupaban a usted antes. Nos sigue preocupando muchísimo porque el número de pacientes en las UCIs, lógicamente, es un número mucho menor que el de ingresados, probablemente pues por debajo de un 10% de los pacientes ingresados, pero son pacientes que, a diferencia de los pacientes en planta, que somos capaces de en pocos días, digamos, darles de alta, los pacientes que ingresan en la UCI están un tiempo muy prolongado. Por lo tanto, cada vez que un paciente ingresa en la UCI, al día siguiente ingresa otro y se va acumulando el número de manera importante. Y cuando en las UCIs, que ahora mismo están ocupadas pues aproximadamente en un 25%, cuando crecen e invaden otras camas de intensivos del hospital, las quirúrgicas o las otras unidades, digamos, de cuidados intensivos que tiene el hospital, en coronarias, afectan a la actividad del hospital de otros pacientes que no son COVID, ¿no? Y esto sí que nos preocupa muchísimo, claro. Claro, y eso lo están notando. Nosotros de momento se lo estamos notando en cirugías, vamos a decir, y en procedimientos. ¿Están teniendo que suspender muchas cirugías? No muchas, pero se suspenden fundamentalmente cirugías programadas no relevantes, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que preocupa es que esto siga creciendo y tenga que afectar a pacientes con cirugías pues, oncológicas o cirugías de corazón o cirugías que realmente son importantes, ¿no? Esperemos que esto no ocurra porque realmente los pacientes, digamos, no COVID, que son la mayoría, no pueden aguantar esa situación de nuevo de una demora en su atención, ¿no? Lo que efectivamente está habiendo muchos contagios, pero lo que hay son muchos menos fallecimientos, ¿no? ¿Por qué está siendo tan baja la letalidad del virus en esta segunda oleada que he leído que es del 0,9%? Acuérdese cuando hablábamos en el mes de marzo a abril. Sí. Bueno, tiene que ver con que la edad media de infección ahora son pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, al final eso tiene una repercusión en la mortalidad. Desgraciadamente, en la primera ola pilló a mucha gente desprevenida, fundamentalmente a nivel de las residencias. Acuérdate de la gran cantidad de residencias con cientos de pacientes infectados que fallecían incluso sin acudir al hospital en un número muy importante, ¿no? Yo creo que eso ahora no está ocurriendo porque se han tomado medidas preventivas a nivel de todas las residencias, porque yo creo que la gente más vulnerable se está cuidando más, la verdad.
Y porque desgraciadamente muchos fallecieron en la primera ola, ¿no? Eso también es importante. Y porque a lo mejor ahora se les sabe tratar mejor de otra manera, hay más medicamentos, a lo mejor antes se dieron más palos de ciego. Bueno, al principio se dieron muchísimos palos de ciego y de hecho se está demostrando que la mayor parte de los fármacos que se utilizaron en la primera etapa, lógicamente que fue cuando la información que procedía fundamentalmente de China, pues al final, cuando se ha estudiado de una manera más científica, se ha visto que la mayor parte no tenían ningún efecto, incluso tenían un efecto negativo, ¿no? De tal manera que ahora la mayor parte de los pacientes que ingresan en los hospitales se utilizan pues fármacos anticoagulantes, porque sabemos que este virus facilita mucho la presencia de trombosis a nivel de todo el cuerpo. Se utilizan corticoides, que son antiinflamatorios, que sí que han demostrado una eficacia, y bueno, en algunos casos algunos antivirales, ¿no? Pero realmente no tenemos demasiadas herramientas, y esto también es un paso, una cosa muy importante, seguir investigando en conseguir una medicación que lo pudiera hacer más efectivo, ¿no? Pero sí que nota usted ahora que cuando llegan tardan menos en curarse. Bueno, es que yo creo que llegan mejor al hospital. Llegan mejor. Es que en la primera etapa los pacientes realmente quizás el mensaje que mandamos no fue el más adecuado y muchas veces llegaban muy malitos a urgencias. Yo recuerdo de muchos pacientes que llegaban a urgencias, subían a la planta y casi directamente a la UBI en cuestión de horas, ¿no? Y eso yo creo que ahora mismo están llegando los pacientes a urgencias en quizás mejores condiciones, y eso también permite, bueno, pues controlar mejor la infección, controlar mejor al paciente, ponerle antes oxígeno y evitar que tenga que subir tanto a la UCI, ¿no? Normalmente antes, cuando llegaban, siempre se les decía, si te van a dar paracetamol, porque no se sabía todavía que había. ¿Cuándo se le deja internado? ¿Cuál es el nivel de gravedad? ¿Va con arreglo a la fiebre? No. ¿A la respiración? No, va básicamente relacionado con la saturación de oxígeno y con la presencia o no de neumonía, ¿no? Lógicamente también del tipo de paciente que estás manejando. Un paciente quizás que tiene más comorbilidades, que sabes que es un paciente que se puede poner peor, pues tu criterio para ingresarle es quizás más laxo que es un paciente más joven, ¿no? Pero básicamente se mide pues los análisis que permiten de una manera predecir en qué grado de inflamación tiene ese paciente y qué grado de afectación tiene ese paciente, la saturación de oxígeno y la radiografía de tórax si tiene o no neumonía. Ahora en noviembre, para mediados de noviembre, me comentaba hoy, hablaba con el presidente de la Federación Madrileña y me decía que van a volver las competiciones de los niños. ¿Tendrán que jugar con mascarilla los niños? Pues eso parece. La verdad es que en ese entorno intentar plantear un entorno seguro con test de antígenos o de PCR va a ser muy complicado. Y bueno, yo creo que, como hemos dicho, la mascarilla quirúrgica bien utilizada, vamos a ver cómo se sustancia, pero lo que hemos visto hasta ahora, ya te das cuenta que hay muchos chavales que están entrenando ya, y que sepa yo, no ha habido específicamente ningún brote en equipos de fútbol no profesional, ¿no? Yo creo que si estos juegan con mascarilla, pues realmente pueden probablemente jugar con más tranquilidad, ¿no? Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, en equipos como, supongamos, los alevines o los infantiles del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla, todos estos, si están en la burbuja de que les hacen el PCR a todos, ¿no? Sí. No es necesario la mascarilla, ¿no? O sea, entiendo que los clubs que puedan permitirse por eso digo que se hagan, pues igual que los adultos, obviamente se ha demostrado que si haces las cosas bien, como se están haciendo en la Liga de Fútbol Profesional, el número de infectados es muy pequeño y siempre está muy controlado, se aíslan muy rápidamente los que son positivos y realmente, bueno, yo creo que están haciendo las cosas en ese sentido muy bien, ¿no? Y otra pregunta, doctor. Hoy, por ejemplo, te llaman y te dicen, pues mira, el tío Antonio que vino ayer a vernos resulta que lo tiene y estuvimos con él y no sé qué y comimos y tal. ¿Te tienes que hacer el PCR tal que mañana y ya sabes si lo tienes o no? ¿O te sale eso más tarde? No. Bueno, yo creo que aquí existe una definición más o menos aceptada de lo que es un contacto estrecho,
que es haber estado con una persona infectada durante más de 15 minutos sin mascarilla y a menos de 2 metros. Esas tres condiciones... Más de 15 minutos. Pero bueno, también puede ser que a lo mejor esa persona, una empleada de hogar, por ejemplo, te haya puesto los vasos de la mesa o lo que sea, ¿no? Y eso ya... ¿no? Sí, pero en principio eso es poco frecuente. De hecho, por ejemplo, en hostelería, que sabes que todos los camareros tienen que llevar mascarilla, de nuevo también son muy esporádicos los casos en que un camarero ha contagiado a los clientes. Al poner el café, la taza de café, la cucharilla, sí, ¿no? Sí, pero es mucho menos eficaz. Lo que es más importante es el haber estado mantenidamente con esa persona. Si cumples esas tres condiciones, sin mascarilla, por ejemplo comiendo, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia, lo normal es que te hagas un test de PCR, te aísles durante 10 días y te hagas un test de PCR por lo menos en las primeras 48 horas. El problema es que si eres un contacto estrecho de verdad, a pesar de que esa PCR sea negativa, te debes aislar porque el riesgo, como tú sabes, el periodo de incubación es entre 2 y 5 días, es decir, que puedes desarrollar la infección a lo largo de los siguientes de 2 a 5 días, pero puede llegar a ser de 7 días. Acuérdate del caso del Fuenlabrada. Sí, pero... Se hicieron la PCR el sábado, viajaron el lunes y algunos dieron positivo el miércoles. Sin embargo, no sé, me dijo el doctor Martín el otro día, me comentó que el PCR nuevo que hay ahora, que tú vas a hacértelo y te dice ya si tienes el virus o no lo tienes. Sí. El test de antígeno. Sí, ese. Test de antígeno, este es un test rápido que mide efectivamente virus directamente, o sea, mide lo mismo que la PCR, y la ventaja que tiene es que en 15 minutos. Eso está ayudando muchísimo, sobre todo porque lo que era terrible antes era hacerte una PCR y a veces esperar en algunos momentos hasta una semana tener el resultado, ¿no? 5 días, 4 días. A esto vas ahora, te haces la prueba y sabes si es negativo. O sea, entonces, no tienes que esperar 3 días a ver si se desarrolla, ya sabes si lo tienes. No, lo que no esperas es a 3 días a tener el resultado. Ya sabes que en ese momento no lo tienes, pero como te decía, realmente para estar, si has sido un contacto estrecho, tu obligación es aislarte, es hacer cuarentena, porque como hemos dicho, la incubación, o sea, el tiempo que tú puedes tardar en ser positivo, la media es entre 2 y 5 días, pero puede ser hasta 7 días. Entonces, si tú de verdad has tenido ese contacto, lo más razonable y lo más solidario es hacer cuarentena. ¿Y los asintomáticos les queda también puede tener luego alguna consecuencia? La mayor parte de los pacientes asintomáticos, la verdad es que no tienen secuelas. No les quedan secuelas. Las personas que han tenido secuelas son las que sobre todo han tenido enfermedad grave, los que han tenido neumonía y muy especialmente los que acaban intubados y están en UBI. Estos son los que más secuelas, pero en principio la mayor parte de la gente que tiene secuelas ha tenido una enfermedad relevante clínicamente. Ahora más que nunca vuelve a recomendar usted la vacuna contra la gripe. Bueno, lo estamos recomendando todos los años, este año especialmente. Este año, para evitar este tipo de confusión con que un cuadro que es clínicamente muy parecido te pueda confundir y hacerte creer que tienes coronavirus con alarma consiguiente y demás, ¿no? Y eso que me habló la semana pasada, que le quise entender... Y hay gente que se vacuna 2 veces de la gripe, ¿no? A una hora y otra a lo mejor en enero o febrero, ¿no? Bueno, ¿eso tiene algún sentido? No, ninguno. No lo tiene. Lo que pasa es que ya sabes que igual que hay antivacunas, ¿no? Hay gente que tiene sus propias teorías sobre las cosas. En principio, con una vacunación, que es la que se hace a principio de temporada, la duración de esa vacuna es, digamos, toda la campaña de ese año de la gripe, que como sabes habitualmente dura hasta el mes de marzo-abril, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta colaboración tan desinteresada, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo, José Ramón. Hasta mañana. Adiós. El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.